Bien, muchachos, esta es la clase número 6. Vamos a ver recursos y actividades clave del modelo Canvas. Aquí está el contenido de la presentación de hoy. Vamos a ver recursos clave y cuáles son los tipos de recursos, las actividades, socios clave, estructura de costos, que es todo lo que está en el lado izquierdo del modelo Canvas, del lienzo. Vamos a ver los lineamientos para la continuación del trabajo grupal y vamos a dar hoy en particular una tarea individual. Ambos se los voy a explicar, vamos a entrar a la plataforma y les voy a dar los lineamientos generales para ambos trabajos. Bien, entonces, recursos clave. Son los activos más importantes para que un modelo de negocio funcione. Cada modelo de negocios, evidentemente, requiere recursos clave diferentes. ¿Por qué? Porque están vinculados a la propuesta de valor. Estos pueden ser en 4 categorías: físicos, económicos, humanos e intelectuales. Entonces, algo muy importante que destacar de acá es que los recursos clave y también las actividades, los socios, etcétera, están vinculadas directamente con la propuesta de valor. Entonces nosotros podríamos encontrar empresas que se dedican exactamente a lo mismo, pero con propuestas de valor diferentes y por lo tanto los recursos clave van a ser diferentes. Por ejemplo, si nosotros tenemos una panadería, pero tenemos 2 clases de panadería. La primera panadería se dedica a hacer pan sin gluten. Esa es la propuesta de valor. Entonces, posiblemente los recursos claves de esa panadería van a estar asociados con los ingredientes, ¿sí? Para conseguir ingredientes sin gluten. En cambio, otra panadería cuya propuesta de valor no sea la elaboración de pan especial, sino que la elaboración de pan, por ejemplo, fresco cada 1 hora, entonces los recursos claves quizás van a estar asociados al personal o a la maquinaria, ¿no es verdad?, a la cantidad de hornos que tengo que tener para poder producir más y más rápido. Entonces, los recursos clave están orientados hacia la propuesta de valor, ¿ya? Algunos ejemplos en cada uno de los grupos. En el caso de los recursos físicos, podemos encontrar las instalaciones de fabricación o almacenamiento, edificios, vehículos, máquinas, sistemas, puntos de venta, redes de distribución. Ahí en el caso, por ejemplo, de un vehículo, supongamos 2 empresas que utilizan vehículos, pero una de ellas, supongamos que es una empresa de transporte, una empresa de delivery, en donde la propuesta de valor va a estar orientada, no sé, a la satisfacción del cliente, ¿no es verdad?, de entregar sus productos a tiempo. Entonces, para esa empresa, el vehículo va a ser un recurso clave. Sin embargo, para otra empresa, por ejemplo, que también realice despacho de sus productos, pero que no esté considerado dentro de la propuesta de valor, el vehículo va a ser un recurso, pero no va a ser un recurso clave. En el caso de los recursos intelectuales, tenemos marcas, información privada, patente, derechos de autor, asociaciones, bases de datos de clientes. Por ejemplo, supongamos que hay una empresa que fabrica juguetes y la empresa fabrica juguetes, pero específicamente con personajes, por ejemplo, de fantasía, supongamos de Disney. Es clave, como recurso clave para esa empresa, contar con una licencia de marca de la compañía Disney, ¿cierto? Por lo tanto, en esos casos, los derechos de autor, las licencias de marca, las licencias gráficas para poder representar a sus personajes son claves, ¿ya? Los recursos humanos. Todas las empresas, evidentemente, necesitan recursos humanos. Aunque en algunos modelos de negocio las personas van a ser más importantes que en otras. Y ahí puse yo un ejemplo, un laboratorio científico. Imaginen un laboratorio que en estos momentos esté, no sé, trabajando en el desarrollo de la vacuna para el coronavirus, que espero que sea pronto. Para ese laboratorio, el personal científico es clave, porque son ellos los que desarrollan todo el proceso de la empresa.
Por lo tanto, efectivamente, hay modelos de negocios que son, que tienen personal de forma clave, ¿ya? Y recursos económicos también. Pueden ser recursos, garantías económicas, como por ejemplo el dinero en efectivo o líneas de crédito, carteras de acciones, ¿ya? Inversiones, otro tipo. Por lo tanto, en estos 4 tipos de recursos, ustedes tienen que pensar en su modelo de negocios, en el que estamos elaborando en el curso, y van a tener que clasificar, ¿no es verdad?, cuáles son los recursos clave que están asociados a sus propuestas de valor, ¿sí? Entonces, deben pensar que no tienen que listar absolutamente todos los recursos que van a utilizar, solamente aquellos que les permiten lograr la propuesta de valor, ¿ya? Ahora, actividades clave, es el siguiente módulo. Muy similar a los recursos clave, y de hecho tienden a confundirse, ¿sí? Pero la diferencia es que las actividades clave son acciones, en cambio los recursos son cosas, ¿ya? Son las acciones más importantes que debe emprender una empresa para que el modelo de negocio funcione. Las principales actividades clave se pueden clasificar en las siguientes categorías. Producción, que es donde va a estar la mayoría de las actividades clave. Pero también pueden estar en otras categorías como resolución de problemas, plataformas, red, etc. Pensemos en una empresa cuyo trabajo es virtual, online. Puede ser una app, puede ser una página web. En ese caso, el hardware, por ejemplo, el software, el hardware, son recursos clave. Pero además nosotros necesitamos, por ejemplo, el mantenimiento de esas plataformas funcionando las 24 horas del día. Y eso es una actividad clave. Entonces ahí tenemos recursos, actividades. ¿Ok? Y la última casilla relacionada con clave, ¿no es cierto?, que es la parte izquierda pero superior, se denomina socios clave. En general, en este mundo actual y globalizado, las empresas crean alianzas, ¿ya?, para optimizar sus modelos de negocio. Ir solos en este mundo tan competitivo es una mala idea, ¿ya? Si generamos alianzas, podemos, por ejemplo, reducir riesgos o adquirir recursos para mejorar nuestra cadena de valor, ¿ya? Podemos hablar de 4 tipos de asociaciones. En el primer caso, tenemos alianzas estratégicas entre empresas no competidoras. En el segundo caso, tenemos coopetición. ¿Habían escuchado esta palabra antes? Es como rara, igual, ¿no? Coopetición. Bueno, es una mezcla de 2 palabras. ¿Cuáles creen que son esas palabras, esas 2 palabras? Coordinación. Coordinación. Cooperación y competición. Cooperación. Cooperación y competencia. Correcto. Sí. Es una mezcla de cooperación y competencia. Y justamente son asociaciones estratégicas entre empresas competidoras, ¿ya? Eso no es tan inusual como uno podría pensarlo. Hay un ejemplo clásico en este caso de competición que fue cuando Samsung se unió con Sony en el año 2004 para crear una mejora tecnológica de los televisores de la época, y fue una asociación que crearon que se denominaba LCD algo, ¿ya?, que era para mejorar la tecnología LCD. Esta asociación estratégica puede ser temporal, de largo plazo, mediano, corto o para siempre, ¿ya? En el caso de esta asociación que les comenté de Samsung con Sony, duró hasta aproximadamente el año 2012, y en el año 2012 Samsung compró esta asociación y se quedó con todos los derechos, ¿ya? Pero sí se puede dar generalmente para mejorar tecnologías en donde ninguna de las dos puede hacerlo por separado, o crear nuevas tecnologías, ¿ya? Luego, un tercer caso, tenemos joint venture o empresas conjuntas para crear nuevos negocios. En este caso, la diferencia es que no son empresas competidoras, pueden ser empresas no competidoras,
Y la diferencia con una alianza estratégica normal, que sería el primer punto que está acá, es que una empresa conjunta generalmente es una asociación legal, hay un contrato, hay una nueva sociedad de 2 o más compañías para formar un acuerdo comercial, pero generalmente ese acuerdo comercial está vinculado contractualmente y se crea una tercera compañía, en donde, no sé, la primera compañía tiene un 50% y la segunda compañía el otro 50%. Y pueden ser también acuerdos temporales, pueden ser acuerdos para siempre, ¿ya? Un ejemplo de alianza estratégica que no fue con joint venture fue el caso de Facebook con Skype. Por ahí por el año, no me acuerdo, creo que 2006, por ahí, o no, después. Se unieron estas dos compañías con un objetivo en común, ya que era mejorar, para Facebook, era mejorar el acceso que ellos tenían a streaming, o sea, al tema de videos, ya comunicación mediante video. Y para Skype era ingresar al mundo de las redes sociales. Entonces, tenían objetivos diferentes, pero que juntas lo podían lograr. Entonces hicieron este tipo de alianza estratégica, ¿ya? En el caso de joint venture o de empresas conjuntas, tenemos, por ejemplo, cuando se creó el Google Earth. ¿Conocen esta aplicación para poder ver, digamos, ya? Google Earth en sí es una compañía, pero que en algún momento formó parte Google y formó parte la NASA. Entre estas dos compañías crearon esta tercera compañía que era Google Earth. Y después fue adquirida 100% por Google, ¿ya? Tenía por acá otro ejemplo anotado que era, clásico, Sony Ericsson. Sony Ericsson era una compañía, Sony, compañía de tecnología, Ericsson, compañía de telefonía, ¿ya? Ambas europeas. Y en algún momento decidieron unirse para formar Sony Ericsson, ¿no es verdad?, para crear tecnologías en cuanto a celulares. Y de hecho, Sony Ericsson todavía existe como compañía, y a la vez existe Sony, y a la vez existe Ericsson. ¿Ok? Y el cuarto tipo de alianza estratégica es el más clásico de todos, que es las relaciones cliente-proveedor. En general, esto se da para poder garantizar la fiabilidad en la cadena de suministro, ¿ya? Cuando hay empresas cuyos suministros son clave, es muy importante poder generar este tipo de alianzas con nuestros proveedores, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de la minería en la segunda región, la gran minería, aproximadamente un 60% de los costos de operación corresponden justamente a proveedores, ya sea productos o servicios, ¿sí? Un 60%, por lo tanto, es algo muy importante. Si bien no forma parte de la cadena de valor, porque la cadena de valor está la extracción del cobre, ¿sí? No forma parte de la cadena de valor, pero sin los suministros no podemos generar la cadena de valor. Entonces pasan a ser muy importantes y tienen que generarse relaciones cliente-proveedor que permitan asegurar esta cadena de suministro, ¿ya? Esos son los que mencioné recién, son tipos de alianzas estratégicas. Y además nosotros podemos clasificar cuáles son las motivaciones de las empresas para poder generar estos tipos de alianzas estratégicas. Y son básicamente 3. La primera es la optimización de recursos, ¿no es verdad? O generar economías a escala. Básicamente reducir costos, optimizar recursos, compartir recursos, qué sé yo. Otra motivación, otro objetivo es la reducción de riesgos e incertidumbre. Generalmente cuando una compañía parte, una startup, un emprendedor comienza, el riesgo y la incertidumbre es muy, muy grande. Entonces, en esos momentos nosotros tenemos que pensar en alianzas estratégicas que logren, de alguna manera, reducir esos riesgos y esa incertidumbre, ¿ya?
Y la tercera motivación es, bueno, para comprar, ¿no es verdad?, ya sea recursos o actividades desde terceros, que está más relacionado con el cuarto tipo de alianza, que es cliente-proveedor. Ninguna empresa, o al menos no se me ocurre ninguna en este minuto, es autosuficiente. O sea, ninguna empresa puede abastecerse de todo lo que necesita para funcionar ella sola. Siempre vamos a necesitar de un tercero, ¿sí? Por eso es importante generar este tipo de alianzas, ¿ya? Y el último módulo del modelo Canvas, que es el que está abajo, se denomina estructura de costos. Y en ese módulo es donde nosotros tenemos que identificar, ojo, no es identificar los costos, sino que es identificar de dónde provienen los costos, ¿sí? ¿Por qué? Tanto la creación como la entrega de valor, que está diseñado, ¿no es verdad?, en nuestro modelo de negocios, y el mantenimiento también de la relación con el cliente, van a generar costos para nuestra empresa. Y los podemos clasificar. Y eso es también lo que ustedes van a tener que hacer en esta nueva etapa del proyecto, la clasificación de los costos, ¿ok? Vamos a tener costos fijos y variables, ¿no es verdad que es clásico? Seguramente en alguna asignatura de costeo tienen que haberlos visto, pero básicamente los costos fijos son aquellos que no dependen del volumen de producción. O sea, independientemente si yo produzco 100 o produzco 1000, esos costos van a seguir siendo los mismos. Por ejemplo, si nuestra empresa tiene una secretaria, el sueldo de esa secretaria no depende de cuánto nosotros vendamos o de cuánto nosotros produzcamos. Por lo tanto, pasa a ser un costo fijo. Si nosotros arrendamos una oficina de venta, por ejemplo, independientemente si vendemos o no vendemos, vamos a tener que pagar el arriendo de esa oficina. Entonces es un costo fijo. Por otro lado, están los costos variables, que son los que dependen en proporción directa al volumen de venta o al volumen de producción, ¿ya? Ahí está, por ejemplo, el costo de los insumos. O sea, mientras yo más produzco, más insumos utilizo y por lo tanto mayor costo tengo de insumos. Y ese sería un costo variable. Y luego nosotros podemos identificar dentro de nuestra empresa si podemos obtener economías a escala o economías de campo. Las economías de escala son las más conocidas y se refiere a las ventajas que nosotros podemos obtener en costo por una mayor producción. O sea, si yo produzco 100 y me cuesta X y produzco 1000 y me sigue costando X, no hay economías a escala. Pero si yo produzco 100 y me cuesta X cada uno, y produzco 1000 y me cuesta un 25% de X, entonces ahí hay economías de escala. Cuando yo puedo reutilizar recursos, cuando yo tengo capacidad disponible, cuando yo puedo reutilizar personal, por ejemplo, para producir más, entonces el costo unitario va a disminuir. Ahí tenemos economías de escala. Las economías de campo son similares a las economías de escala, también es una ventaja en costo y también es por una mayor producción, pero es ampliando nuestro campo de acción o nuestro ámbito de actuación, como dice ahí. O sea, supongamos que yo cultivo, por ejemplo, no sé, peras. Y decidí ampliar mis cultivos y ahora además voy a cultivar manzanas, ¿sí? Bueno, puedo compartir tierras, puedo compartir personal, puedo compartir, no sé, materia prima, y eso va a hacer que al aumentar la producción conjunta, ¿no es verdad?, de manzanas y peras, mis costos van a disminuir. Pero si, por ejemplo, yo cultivo peras y además fabrico, no sé, zapatos, muy probablemente no voy a poder compartir el mismo personal, no voy a poder compartir las mismas instalaciones, no voy a poder utilizar los mismos recursos ni materias primas, o sea, es prácticamente un negocio nuevo. Por lo tanto, no va a haber economía de campo.
¿Ya? ¿Se entiende la diferencia entre una y la otra? ¿Sí? Súper.